Bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de la semana. Soy Daniel y esto es La Posada de los Muertos. Ya a estas alturas no necesitan presentación, sino una bienvenida una semana más a nuestros ilustres monaguillos. Juan Camilo, Juan, sea usted bienvenido una semana más. ¿Cómo está el día de hoy? Hola muchachos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por acá? Como que monaguillo, pero todo bien. Bueno, y nuestro monaguillo más rebelde, Juan David Roldán. Juanda, ¿qué más? ¿Cómo me lo trata la vida? No, eso no espero de que uno se infiera a usted como padre. Hola chicos, a todos, ¿cómo están? Bueno, de eso no puedo asegurar nada, no sé, a lo mejor. Depende de cómo me sienta el día. Bueno, esta semana traemos un tema, lo demás de profundo, y viene a colación a la película Orígenes. Para los que no se hayan visto esa película, se la recomiendo encarecidamente. Es una película que abre el gran debate filosófico y trascendental de la ciencia y la espiritualidad y el misticismo. Hay ciertas características que nos hacen únicos entre todas las personas que habitan este planeta. Una de ellas son las huellas dactilares. Para mí, les voy a ser honestos, eran las únicas que nos daban esa individualidad entre tantos millones de personas. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que existen otras características que nos hacen únicos? Y esa es el iris. Aunque muchos ya lo saben, ya que es algo que se confirmó en los años 30, yo lo descubrí después de ver esta película en sus tiempos. Bueno, ¿y qué hay con eso? Se estarán preguntando. Y yo les tengo una pregunta mejor. Y es que, ¿qué sucede si una persona al nacer nace con el mismo patrón de iris que una persona recién fallecida? Recordemos que no es solo el color de los ojos. Estamos hablando que son los surcos y la textura del iris como tal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si una persona recién nacida sale con el mismo patrón del iris de una persona recién fallecida? Y no solo eso, sino que al exponer a estos niños a situaciones o imágenes donde una de ellas es la vida cotidiana de la persona previamente fallecida, el niño responde increíblemente a esas experiencias o imágenes como si ya conociera o recordara esas situaciones. Recordemos de una persona ya fallecida. Estaríamos hablando de la reencarnación, y si es así, ¿qué tipo de reencarnación? Porque depende de la cultura y la época tiene sus diferencias. Y la gran pregunta del millón, ¿se puede demostrar si existe la reencarnación? Pues de eso vamos a discutir el día de hoy, y les traigo un par de casos documentados, no de la película ni de la ficción, sino de unas personas que han investigado y dedicado parte de su vida y de su carrera también a este fenómeno que ellos lo llaman memorias espontáneas de vidas pasadas. El primer caso es de un niño de la India llamado Titu Sain, que desde los 3 años comenzó a decir que su nombre era Suret Verma y que era dueño de una tienda de radios en Agra. Al principio sus padres no le dieron mucha importancia, creían que solo era su imaginación o cosas de niño. Poco a poco Titu empezó a reprocharles a su familia, ya que era una familia humilde, por su forma de vestir, su educación, y cuando tomaban el bus se preguntaban que por qué lo hacían, si él tenía carro. Fue empezando a dar más detalles, como el que tenía una esposa llamada Uma e hijos, que tenía una gran casa en Agra, y el dato más inquietante y el que por la familia decide investigar es cuando el niño les confiesa a sus padres que había sido asesinado de un disparo. Y la pregunta es que me viene con ese caso es que cómo un niño de tan solo 3 años
habla de esa manera, diferenciando las clases sociales e inclusive la muerte, donde lo normal es que un niño empiece a entender este término de la muerte como tal entre los 6 y 9 años. Al investigar, la familia viaja a Agra e intenta contactarse con la familia Verma, donde les explica lo que está sucediendo, y la familia Verma, un poco escéptica en el caso, conoce al niño y empieza a hacerles preguntas donde dejó a ambas partes sorprendidas, ya que da detalles que solo Sured Verma conocía, y aceptando que algo inexplicable está pasando con esa situación. No sé, o sea, como les decía antes, es un caso que le genera a uno más preguntas que respuestas como tal. Y ustedes, muchachos, ¿qué opinan de este caso de Titus Sain? Bueno, eh, digamos que todos los casos, bueno, este es el primer caso que estamos revisando, pero creo que los casos que uno logra leer o puede leer sobre todo ese tema de reencarnación y ese tipo de cosas son muy similares. O sea, niños que al final recuerdan o tienen información que uno dice, pero ¿cómo está pasando eso? De personas fallecidas. Y por ejemplo, cuando me mencionaba la película que pueden recordar de lugares, acá el tema es, yo creo que lo vamos a discutir pues mucho más a profundidad adelante, pero es qué tanta rigurosidad hay en la información y si se puede verificar la información que está dando el niño. Entonces, ahí es, digamos, la primera parte del dilema, que como digo, lo podemos definir o lo podemos practicar, discutir un poquito más en profundidad después, pero al final no solo este caso, sino casi que todos los casos de reencarnación son muy similares y la primera pregunta que yo me encuentro es esa. Sé que no te estoy dando una respuesta muy conclusa, Daniel, pero es básicamente lo que pienso al final. La primera pregunta es cómo se verifica esa información que está dando el niño. ¿Cómo sabemos? No, la pregunta es simplemente ¿qué opina? Después ya vamos y nos adentramos un poquito más a eso. Y la misma pregunta va para usted también, Wanda. ¿Qué opina usted de este primer caso de Titus Sain? Listo, mi posición. Creo que con la del compañero Duval, siempre he sido un poquito escéptica, ¿cierto? Eso está un poquito irónico, porque estamos en un espacio donde hablamos a veces cosas muy fuera del entendimiento como tal. Siento que de pronto este caso es más dado un tema contextual, en temas de religión y demás. Si estamos hablando de la India, el tema del hinduismo es una connotación religiosa que está muy presente, creo que en la mayoría de la población. Y yo no lo atrevería de todo a un tema místico, que decía mi compañero. Creo que ciertas cosas hacen similares de ese caso a otros casos donde siempre es el infante y siempre son como ciertas versiones muy similares, aunque los casos son completamente diferentes. Pero siguen como unos patrones que los hacen ser como que llevan la misma línea en todo. Me he encontrado de pronto con algunos otros casos. Hay un niño en Brasil que se llama Paulo. Incluso el caso menciona él era la reencarnación de su tío abuelo. El tío abuelo lo habían matado de tiros en la cabeza y tenía una cicatriz al igual que el abuelo en el cráneo. No sé cómo lograron verificar eso. Fuera de ese tipo de cosas que quedan como muy en el aire, todo queda como en la narrativa y ahí es donde se plantea el tema del escepticismo frente a ese tipo de cosas. ¿Por qué los infantes? ¿Hay alguien de la familia que lo pudo haber contado? Netamente es un tema místico. Hay cosas que quedan muy en el aire que pues pronto me gustaría ir discutiéndolo con cada uno de ustedes en este espacio. Sí, bueno, ahí Wanda mencionó algo que me parece muy curioso y yo creo que se la devuelvo un poquito a Duan. Y es que ustedes creen que la familia o cultura tiene algo que ver con estos casos. Yo creo que tiene que ver, la verdad, porque como decía Juan, por ejemplo, en ese caso hablamos de una persona, un niño de la India, que pues la religión predominante allá es el hinduismo y en las creencias de ellos está la reencarnación.
ya podríamos entrar a mirar cómo está, porque pues al final es como un tipo de castigo en el hinduismo, la reencarnación. Pero, pero yo creo que la cultura y el contexto donde crecen las personas sí tienen mucho que ver en este tipo de casos. De hecho, pues en lo que pude leer, me llamó la atención que los casos que leían generalmente eran de personas de la India, de Asia. Ahí ya lo podríamos mirar desde dos lados. Uno, que están mucho más abiertos a hablar del tema de la reencarnación, porque hace parte de sus creencias, al contrario a lo que se vive, digamos, en este lado, donde se practica más que todo el cristianismo. Eh, Como también puede ser el sesgo debido a ese contexto o a esa cultura, en este caso religiosa. Entonces, sí, eso es lo que pienso. Sí, porque si de pronto hacemos como cierta, a ver, si lo hacemos puede ser comparativa, llamémoslo así, con el cristianismo que plantea la resurrección o la reencarnación desde un tema más de que el cuerpo pasa a otro estado, a otro lugar, llamémoslo paraíso, cielo, ¿cierto? El tema dentro del budismo, el hinduismo, el tema de la reencarnación ya es más dado como un tema terrenal, ¿cierto? No plantean un cielo o algo más, sino que es que podríamos decir que el alma continúa estando acá, en otro espacio, en otro cuerpo, en otro, ¿cierto? Sea planta, sea árbol, si estamos hablando, por ejemplo, del budismo. Entonces, tiende a ser muy diferente como los términos en cada una de las religiones. Entonces, cuando hablamos de este tipo de casos, y lo mencionaba Dual, que tienden a tener más incidencia en esos lugares, ya hay como cierta inclinación de la balanza como a ese tema, porque ellos hablan más de reencarnación y tienen casos más documentados que en el propio cristianismo, que no mencionan nada de eso, ¿cierto? Porque solamente lo atribuyen, podríamos decirlo, al tema de reencarnación o resurrección, no sé, podemos hablarlo desde Jesús, no sé si me estoy equivocando, entonces... Bueno, y una pregunta que aquí poniéndolos un poquito en compromiso, y, o sea, nosotros hablamos porque estamos hablando desde afuera, desde otro punto de vista, pero si tuviera un familiar, ustedes, o un hijo que afirme tener recuerdos de una vida pasada, ¿investigarían o simplemente lo dejarían pasar? Wanda, ¿qué piensa usted de eso? Mira, no, pues como le decía en un principio, yo sí soy un poquito escéptico con un montón de cosas, ¿cierto? Obviamente, yo no estaría pues por estar en la negativa, ¿cierto? Hay que revisar, hay que mirar. Lo curioso de todos estos casos de reencarnación es que las personas tendían a dar eh, datos muy exactos, ¿cierto? Datos muy exactos de la vida pasada de la supuesta persona que habían reencarnado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que de pronto lo deja a uno como en el aire, mira qué está pasando ahí, pues, porque tiene datos tan exactos sobre esa persona, sabiendo que esa persona puede haber fallecido hace 20, 30 años, ¿cierto? ¿Quién más conoce esta información para habérsela dicho a él? O simplemente esa información se fue con la persona que falleció. Entonces, pues yo estaría por revisar, mirar, siempre estoy muy dado a analizar, a investigar las cosas. No lo descartaría del todo, lo atribuiría como si fuera algún tipo de trastorno. Sí, y no solo los datos también, que eso es lo impresionante también de todos estos casos, que no solo es que el niño dé información o datos que realmente pasaron, sino lo que mencionó Juan ahorita con el caso del niño de Brasil. Y no solo él, sino muchos casos más, que es que hay cosas físicas como marcas, como señales, por ejemplo, que ya el niño o la persona que falleció de algún disparo o quemado o apuñalado, y el niño resulta con una marca simulando ese disparo, que también, o sea, también cabe dentro de todo el misterio. No solo es información, sino también algo físico. Y es que eso es lo que lo saca uno de contexto. Por ejemplo, este niño en Brasil, tenía una marca en el cráneo, o sea, idéntica a la marca que tuvo el abuelo cuando lo asesinaron de disparos en la cabeza. Entonces, ¿por qué tener cierta marca en el cráneo, que no es una connotación genética de ningún niño, sino que específicamente tener esa marca en el mismo punto? Y ahí ya se atribuye pues todos los hechos y cosas que él relata del abuelo como si fuera él, ¿cierto? Entonces,
eso no místico en este tipo de casos. Bueno, y Duan, le hago la misma pregunta. Si usted tuviera un familiar o un hijo, ¿usted qué haría? ¿Lo apoyaría o no lo apoyaría? Que usa la palabra, pero ¿qué Lo elegiría? investigaría. ¿Investigaría o lo dejaría pasar? Perdón. No, yo voy también muy por la línea de Juan, o sea, yo soy una persona muy, pues que intento ser muy lógico, pero hay cosas donde uno no puede ser tan lógico porque no hay un contexto, no hay información suficiente para hacerlo, ¿cierto? Y en ese caso, pues definitivamente yo investigaría, claro. O sea, si le pasa a alguien cercano, pues lo que intentaría es llegar al fondo a ver qué puede encontrar uno, porque sí, digamos que lo pone a pensar mucho desde el tema, como digo, desde el tema factual de factos, de hechos. Digamos que hay muy poca información que se pueda comprobar, ¿cierto? Pero desde los casos que uno lee bueno, lee o ve en, no sé, documentales o por ahí en internet, eh, se da cuenta de cosas que lo ponen a pensar mucho, mucho a uno. Y aquí tenía algo escrito relacionado con lo que hablamos ahorita también de las personas de la India, del hinduismo, y es algo que es un concepto psicológico. Tal vez Juan pues podamos profundizar más en el tema, y es el sesgo de confirmación, y es básicamente que lo que significa es que tendemos a notar las cosas que confirman en lo que creemos más de las cosas que no lo confirman. Es decir, no sé si a usted le ha pasado que usted, no sé, aprende o, digamos, llevémoslo a un contexto totalmente diferente, pero usted dice, me voy a comprar un carro, y empieza a mirar las marcas de carros y, me voy a comprar un carro, un Toyota, y usted empieza a ver Toyotas por todo lado. Entonces, llevándolo como a ese lado, es como que, pues, listo, yo creo en la reencarnación por el tema de la religión, lo que me han inculcado. Entonces, yo todo lo intento llevar hacia ese lado, todo lo que va pasando. Mientras que una persona con un contexto cultural diferente lo va a llevar de otra manera. Pero bueno, para no alargarme mucho y concluir la pregunta, sí, yo investigaría. Seguramente sí. Como para añadir ahí de pronto a lo que decía Dubái, desde la psicología conductual, cognitivo-conductual, hablamos desde una primera instancia que está en lo más profundo del ser, que llamamos creencia, ¿cierto? Eso es lo más difícil de cambiar, de transformar. El ser humano como tal desde su infancia quiere una rama de creencias muy fuerte, muy dada en su interior, que es casi imposible cambiarla, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de un tema de hinduismo, el hinduismo como tal es una religión que está, podría decirse, hasta un 80% en toda esa área, en todos esos lugares. Las personas refuerzan ese tipo de creencias, ¿cierto? Y más si la reencarnación me dice, eso es un ciclo de renacimiento donde tienes que estar constantemente haciendo lo mismo, ¿cierto? Hasta que alcances cierta liberación, podría decirse. Entonces, si todo el mundo cree lo mismo y nosotros como sujetos sociales estamos inmersos dentro de esos grupos religiosos, los demás me refuerzan en esa idea y yo me refuerzo en esa idea, ¿cierto? Sin darme cuenta, ¿cierto? El hinduismo para mí es una verdad absoluta, es un dogma y me guío desde ahí, ¿cierto? Entonces, por qué son tan creíbles estos casos de reencarnación tomándolo desde ahí? Porque todo el mundo refuerza la idea, ¿cierto? Todo el mundo socialmente está reforzando la idea y se guían como tal desde la misma religión. Toda religión en ciertos lugares tiene un nivel de incidencia muy grande en la toma de decisiones de cualquier persona, en su pensamiento, en su forma de criticar a los demás. Entonces, puede ser una buena explicación de cómo hay gran incidencia estos casos en estas zonas, desde lo psicológico y poniendo pues un poquito de contexto cultural. Bueno, yo también quiero agregar un poquito, ya que Duan mencionó el sesgo de confirmación, me hizo acordar de un síndrome que no sé si lo han escuchado, que se llama el síndrome del auto rojo o del coche rojo. Y a lo mejor lo han escuchado, pero se trata básicamente, es que le dicen a una persona, cada vez que usted vea un auto rojo,
se le va a dar cierta cantidad de dinero. Entonces esa persona obviamente se pone más alerta y resulta que pum, vio uno. Al momentico, pum, ve otro, ve otro, ve otro, ve otro y ya ve autos rojos en todas partes. Antes no era porque no había autos rojos, sino que nunca estaba pendiente y estaba como en ese modo de búsqueda. Entonces lo que mencionó ahorita Duan me hizo acordar mucho a eso. No sé si tenga que ver con lo que estamos hablando, o a lo mejor sí, si lo aplicamos a ciertos casos, pero dejo ese dato ahí. Bueno, para seguir, vamos para el siguiente caso, que el siguiente caso es de otro niño estadounidense llamado James Lininger, que cuando tenía tan solo 2 años empezó a tener pesadillas recurrentes y era de un avión envuelto en llamas. Decía ser piloto, también llamado del mismo nombre como James, que volaba desde portaaviones llamado Natoma. Sus padres, en este caso aún más escépticos, al no estar culturalmente en esa zona y no tienen esos, digámoslo así, esa cultura religiosa de la zona, de la reencarnación como tal, ya que su padre era un pastor cristiano evangélico y su madre una profesora. Pensaban que solamente eran pesadillas normales de niño, pero todo cambió cuando James empezó a dar nombres y detalles más específicos. Hablaba que su avión había sido derribado en Iwo Jima, que es una isla que estaba controlada por el imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Incluso mencionó que tenía un compañero llamado Jack Larnesen. Sus padres, curiosos, empezaron a investigar y descubrieron que tanto Natoma y Jack Laster existieron históricamente, y que James Houston, era un piloto real derribado, y que fue derribado en las mismas circunstancias que el niño les había descrito. En este caso es un caso muy famoso y lo mismo, o sea, me genera aún más preguntas que respuestas, inclusive más que el anterior, porque en el anterior era, bueno, es la India. La India tiene muy arraigada, tanto cultural como religiosamente, el tema de la reencarnación. Pero ya al verlo a este lado del mundo, como es Estados Unidos, teniendo unos padres que ni por ahí, imagínense, un cristiano evangélico y una maestra que ni por ahí tienen el tema de la reencarnación, o sea, te genera te deja más cao, por así decirlo. Y yo, por ejemplo, yo les voy a ser honesto, yo no creo en la reencarnación, no por nada, sino porque no la entiendo. O sea, yo me considero una persona un poco espiritual, o sea, en mis creencias, una persona más o menos espiritual, no religiosa como tal. O sea, yo creo que hay un ser superior que está por encima de todos nosotros, que es justo y todo lo puede, mas no creo en las religiones. ¿Qué quiere decir eso? O sea, también soy una persona de mente abierta, porque tampoco uno se puede, o sea, tanto una cosa como la otra es mala si uno se cierra. Tanto el ateo, por ser ateo, que a veces los ateos son peores que los religiosos porque se cierran, y también hay muchos religiosos que se cierran y no se abren a datos, o digamos así, inclusive al debate como tal. Que a mí me vienen y me dan pruebas de que la reencarnación existe y todo eso, y yo simplemente me voy a los datos y puedo tener cierta creencia hacia ella y puedo abrir mi horizonte. Pero no por nada decir que para mí son patrañas, simplemente que no la entiendo y tampoco hay muchas pruebas así muy tangibles para demostrarlo. Pero bueno, después profundizamos ahí y les quiero hacer otra vez casi la misma pregunta a ustedes, muchachos. ¿Usted qué sensación sacan de este caso de James Duan?
No, pues muy similar a lo que mencioné antes. La diferencia es, como dices, en este caso, digamos que el sesgo cultural ya pasa a segundo plano, porque estamos hablando de una persona de Estados Unidos. De hecho, yo también vi el caso de James, creo que es uno de los más famosos que hay documentados. Eh, el tema es muy complejo, es demasiado complejo la verdad, porque si yo me voy a, como mencionaba antes, lo que me dice la lógica, yo digo, ¿cómo comprobamos? Eh, no hay información que se pueda comprobar que uno diga en realidad esto es lo que está diciendo el niño, o hay influencia ahí de los padres. No, no hay forma de comprobar eso. Pero por otro lado, como mencionaste, Daniel, yo también soy una persona que me gusta mantenerme abierto a las posibilidades y no me voy a cerrar en un no. Eh, Podría pasar, pero si hablamos de eso, digamos, para mí ahí ya la discusión se reduce a algo que es una pregunta tal vez muy filosófica, pero para mí se reduce en, ¿podemos reducir la conciencia o los recuerdos simplemente al cerebro humano? ¿O puede ser algo más espiritual? Porque si yo lo reduzco al cerebro humano, estoy diciendo que con la muerte se mueren los recuerdos, se muere la conciencia. Ahora, esa es la verdadera pregunta, que no se puede ni comprobar ni refutar, porque según lo que estuve leyendo también, desde la neurociencia no es 100% comprobable que la conciencia, nuestros recuerdos, todo se controle desde la actividad cerebral. Entonces, digamos que dejo abierta la puerta, y esos casos son los que lo ponen a uno a pensar, porque como dices, el James en ese caso tenía información con muchos detalles de lo que había pasado. Entonces te rompe la cabeza un poco pensar en eso, y como menciono, si uno lo quiere ver desde un lado espiritual, lo puede ver mucho más probable, pero si uno lo ve desde el lado científico, por decir lógico, ya ahí es donde empiezan las dudas. No, y recordemos que también, o sea, que marica, que le venga un niño de 2 años, que le venga un niño de 2 años y que le venga con esas cosas, o sea, y datos muy específicos de aviones Sí, y todo por eso. eso. Que uno puede decir, bueno, viene de películas, pero ya cuando empieza a mencionar el nombres, por ejemplo, en el caso que estaba hablando del Iwo Jima, que, marica, yo tuve que buscar dónde quedaba eso. Resulta que es una isla al sur de Japón, que estaba ocupada por ellos, que hacía parte del imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea, también te deja también eso con más preguntas todavía. Y bueno, y lo mismo le pregunto a Wanda. Y ahí, qué pena, Juan. Y Dale. otra cosita que quería agregar es que ahí también hay un punto, y es que ya vos, cuando escuchas esas historias, te pones a pensar, listo, pero si esto le pasa al niño, ¿por qué no nos pasa a todos? Porque es a ciertas personas. Mm, Y cuando vas a las historias, no sé, pero te das cuenta que la mayoría de historias de niños que recuerdan tuvieron muertes trágicas. No sé si les ha pasado, pues yo en las historias que leía, las muertes que tenían las personalidades anteriores a los niños eran muertes trágicas. Entonces te pone a pensar mucho en ese tipo de cosas. Ahora sí, pues le paso a mi compañero Juan, No, lo que ahí para agrega, agregar ah, eso. bueno, ahí también le agrego a Dual. Y así nos vamos hasta que no dejemos hablar a Wanda. No, mentira. Agregamos todo. Bueno, yo por un tintico luego vuelve. No, o sea, también lo que dice Duan es que no me acuerdo qué filósofo decía, ahora no me viene a la mente, que decía que cuando nacemos lo sabemos todo y lo vamos olvidando. Lo de los recuerdos trágicos y todo eso, pues sí, no sé si es más llamativos
O bueno, si nos vamos al lado más místico, a lo mejor tenían algo pendiente y querían, no sé, terminar ese ciclo. Hay muchas cosas que pueden funcionar bajo esa teoría de eso de que las muertes todas son trágicas en todos estos casos. Pero lo curioso también, y luego sí que lo entramos a profundidad, es que todos los casos, porque aquí la persona que investigó eso es Ian Stevenson, Stevenson. ajá, que es, digamos así, el más conocido por investigar Vale. por investigar estos casos, que investigó más de 3000 casos de memorias pasadas. Casi todos los casos, por no decir todos, los niños lo dicen, investigan, y hay como un choque al final, que ya después de alrededor de los 7 años, los niños empiezan ya a olvidar todo eso y empiezan a tener una vida normal. Eso también me parece muy, muy curioso, y si quieres luego lo profundizamos más. Pero Wanda, ahí sí ya te debo hablar. ¿Qué piensa usted de este caso de James? No, yo quiero volar un poquito de la imaginación, volar todo lo que... Cuando hablaba Duván de un tema de que por qué pasan algunas personas, yo lo atribuía como que si hay una transición, podríamos llamarlo alma, de un cuerpo a otro, hay una falla ahí con el tema de la transición, que no nos pasa a todos. Yo en estos momentos, supongamos, estoy reencarnando a otra persona, ¿cierto? No tuve recuerdos de ellos, se supone que mi proceso fue normal. Hablemos de lo productivo ahí, ¿cierto? Sí, lo entiendo totalmente. Entonces, en estos niños, ¿qué pasó? Hubo una falla ahí con el tema de la transición del alma, que se quedaron esos últimos recuerdos eh, ahí certeros, ¿cierto? Ahí muy presentes. ¿Y por qué los recuerdos tienden a ser no solo desde la parte trágica, sino precisamente con los previos a la muerte, ¿cierto? Entonces, como que eso fue lo que estuvo más relevante antes de morir en esa persona, y eso fue lo que le pasó al otro, lo que tuvo como más incidencia o generó un trauma. Yo diría que podemos hablar de un alma, sistemas de reencarnación. Incluso pues yo estoy aquí atribuyéndome el tema del alma porque soy psicólogo, ¿cierto? La psicología en gran parte ha sido criticada por eso, pero no es más que todo el tema de la psique. Entonces hay una transición de la psique. ¿Qué pasa ahí con el tema de la psique? ¿Qué está pasando a otros cuerpos? ¿Por qué pasar a otros cuerpos? ¿Cuál es el objetivo de eso? Hay un propósito en esta vida que la podemos atribuir desde el hinduismo o el budismo, que ya hablan pues de un tema kármico y demás, que vos tenés que aprender, tenés que hacer, que tenés que lograr, y que nos pone los objetivos, porque tenemos que aprender eso específicamente. Entonces el caso de este niño me parece muy, muy pesado, porque no hay un contexto cultural que infiera en él. Los padres tampoco parecen que hubieran inferido en él. ¿Será que nuestro amigo se levantó en una madrugada a ver un documental específicamente del soldado que se estrella en esa isla? Con 2 años. Sí, y a los 2 años entendió todo eso y se lo contó el padre. Eso es muy, muy complejo. Bueno, que no se sabe cuál es más increíble, si el niño al retener esa información y entenderla, o la reencarnación como tal, porque las dos, tanto como una como la otra, tiene igual de mérito. Pero bueno, otra pregunta que les quería hacer era que, por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que la idea de la reencarnación ha perdurado tanto en tantas culturas y en tantas épocas en la humanidad? O sea, ¿ustedes por qué creen que existe esa necesidad en tantas culturas de la reencarnación? Yo creo que yo lo atribuiría a un tema más filosófico, ¿cierto? Las religiones en gran parte han buscado, yo podría llamarlo sostener al hombre. ¿Sostenerlo en qué sentido? En darle una esperanza de algo más, ¿cierto? Siempre, siempre. Hay muchas personas que son buenas, o no buenas entre comillas,
porque está la idea del cielo, ¿cierto? Está la idea de que hay algo más para mí, sea en el cielo, sea en el nirvana, sea en lo que sea, ¿cierto? Hay algo más para mí, siendo bueno. Y la reencarnación es una muy buena idea como para decir, mira, si yo me comporto muy bien, de pronto en lo que reencarne o como reencarne se me va a atribuir como un regalo, ¿cierto? Nadie le gusta tener o atribuir la idea de poder morirse, ¿cierto? La muerte plantea fuera de la religión el fin de todo, ¿cierto? Total penumbra, total oscuridad. Tenemos los días contados todos los seres vivientes. La religión de algún modo como que son esos pañitos de agua tibia, ¿cierto? Como esa esperanza, como que hay algo más allá. Por eso es que la reencarnación está presente en todos estos temas religiosos y el hombre siempre le ha gustado poder pensar, hay algo más para mí, ¿cierto? Fuera de esto. Mis propósitos terminan con la vejez, terminan con la muerte. No, yo diría que puede haber algo más para mí y no lo llamamos falsa esperanza, pero cierto que todo el tema de religión también de alguna forma fortalece toda esa idea y permite como que las personas tengan cierta estabilidad, podría decirse, de que nos regula socialmente. También les da esa esperanza de que, mira, hay algo nuevo. ¿No creen que a la vez es algo como el miedo a dejar de existir de la persona como tal? O sea, que necesitan una continuación. Sí, de hecho, por ahí va mi opinión sobre eso y estoy totalmente de acuerdo con Juan. Yo lo veo como un tema cultural, muy religioso y en base a lo que menciona Daniel, al miedo, porque nada más pongámonos a pensar, si no hubiese esa esperanza que nos da la religión, la religión es diferente y el nirvana es en un lado, Y aquí el es el karma. cielo, imagínense. Exacto, y el karma, y imagínate si no existiera eso, no, no, locos todos. No, pues lo que yo Sí. pienso es la realidad, porque imagínese usted todos los días haciéndose las preguntas que nos estamos haciendo nosotros acá. Entonces es como esa esperanza que de decir, no, es que yo tengo esto claro, yo ya voy a creer en esto, culturalmente muchas personas de mi alrededor lo creen, yo voy a creer en esto y eso es lo que va a pasar después, que ahí ya nos metemos del término de la fe. Y es, listo, después de mi vida terrenal, va a haber, yo voy a este lugar, depende de la religión que practiques, pero no va como tal a terminar tu existencia, tal vez física, pero no en el lado espiritual. Entonces sí, yo creo que va muy relacionado a el tema de esperanza y miedo. Bueno, una pregunta. Usted, se la hago primero a Duan. ¿Usted cree en la reencarnación, Duan? Eh, no, o sea, como mencioné antes, no, es dura dar una respuesta, pero si me dices tienes que decir sí o no, voy a decir no en ese momento, pero no estoy cerrado a la posibilidad de que exista. La misma pregunta para usted, Wanda. ¿Usted cree en la reencarnación? Mira que no, yo sé que es aterradora la idea. Es aterradora la idea de pensar, mira, me voy a morir y ya, desaparezco totalmente. O sea, lo que yo observo aquí, lo que veo, cierto, desaparezco. Hay una pequeña parte de mí que puede decir, hay algo que se atribuye al alma, ¿cierto? Al espíritu, lo que llaman. El alma no la podemos definir en este instante, ¿cierto? No podemos hablar de alma más allá de las percepciones que tengamos, desde lo que nos mueve, de lo que sentimos, desde, ¿cierto? Sin atribuirlo específicamente al cerebro, porque es que eso es lo que hace la neurociencia, ¿cierto? Hablar del cerebro. El cerebro sigue siendo una parte material. No hay una forma de justificar al alma, ¿cierto? Entonces yo creo que desde el alma sí hay una parte que me mueve. Gran parte de la idea de poder reencarnar sigue en una negativa de que, bueno, me muero y ya. Sigue siendo aterrador la idea. Igual somos seres conscientes y nos ponemos a pensar todo el tiempo en qué será de nosotros después de una muerte o qué será de los demás cuando mueren. Pero no creo que haya algo más allá, ¿cierto? No sé, no creo que me muera y me transforme en un niño de la India y me acuerdo que me morí, no sé, es muy volado, pues ahí atribuyéndolo de los casos. Bueno, entonces, por ejemplo, para usted, Wanda, ¿qué necesitaría como evidencia
para al menos abrir o creer en sí en la reencarnación? Mira, yo para creer en la reencarnación, yo creo que es algo muy atribuido a lo que estabas mencionando ahorita al principio, de ser un espectador en primera fila de lo que está pasando, puede ser con un hijo, como lo mencionaba, ¿cierto? ¿Cómo creería yo eso? Estando pues al tanto de todo el tiempo. Obviamente uno con un hijo, una hija, uno como padre pues estaría muy dado a entender esos detalles o a escucharlos o ver el comportamiento del niño. Estos casos yo no les doy del todo la credibilidad porque las personas que los investigan o que los toman pues son por fuera del círculo familiar y pues los toman después de que ya han tenido cierta connotación o fama. La única forma de creer en eso es que sea alguien cercano, que yo tenga la posibilidad de decir, esta persona la conozco, está hablando con la verdad, y de que haya cosas muy específicas o muy visibles. Por ejemplo, el caso de Pablo en Brasil, el tema del cráneo, pues a mí me movió. Hay un caso también de una niña en la India que, por ejemplo, mencionaban que tenía posturas de la persona que murió, a la forma de caminar, la forma en que ponía las manos, la forma en que la gestualidad, ¿cierto? Aunque no fueran la misma persona, sí tenía un montón de comportamientos que, pues que cómo los va a imitar, ¿cierto? Pues la niña tuvo que contar muy específicamente o entrenarla como para que tomara ese tipo de comportamiento, de conductas. Bueno, y la misma pregunta se la hago a usted, Duan. Ya que usted no cree, bueno, obviamente no tan cerradamente, pero ¿qué pruebas necesita usted para que haya una posibilidad de creer en la reencarnación? Bueno, no, en mi caso sí, vivirlo en primera mano, en primera persona. Es decir, que yo conozca a alguien, el mismo ejemplo que mencionaba Juan y que mencionábamos al principio, un hijo o algo y que te llegue y te diga, mira, yo recuerdo Yo esto, soy recuerdo este Adolfo. lugar, Yo soy soy Napoleón Adolfo. Ay, me o, que, acuerdo. o Eh, Cleopatra. yo creo que algo así sería mi primera opción. La segunda es que la parte científica se logre comprobar algo. No necesariamente verlo, pero es como los agujeros negros. Los agujeros negros saben que existen científicamente, pero no es algo que veamos, ¿cierto? Hasta hace poquito, Entonces, esos serían como, hasta hace poquito, porque en el 2019 sí, sí, se hasta. descubrió la primera fotografía. Ay, bueno, cuidado cuando ande orientando a la conversación. No toque mi tema, no Y ya toque por mi otro tema. lado, por ejemplo, lo que mencionaba, Wander y los casos, por ejemplo, en los cambios físicos. No sé, yo por ese lado me voy muy por el tema de la evolución. Yo creo en la evolución en que por ejemplo, en el ADN puedan haber mutaciones y que los gestos que mencionabas, yo creería que, bueno, no sé si el caso que mencionas es de un familiar o algo, pero se puede dar que vos tengas los mismos gestos de tu padre, ¿cierto? Son personas diferentes, pero el tema del ADN sí creo que ya está comprobado que puede llevar el tipo de gestos y ahí ya nos metemos en el tema de cómo evolucionamos y cómo podemos caminar erguidos y todo ese tipo de cosas, pero eso yo lo explicaría de esa manera. Ya, eso sería. Sí, Dale. ahora que lo mencionas, me hacía mucho ahorita eco en la memoria, en el pensamiento del tema de, por ejemplo, las posturas de la niña. Lo atribuyo mucho, por ejemplo, el comportamiento desde la memoria primitiva de los pájaros a la hora de hacer un nido. A mí siempre me ha parecido fascinante cómo es que un pajarito, una criatura tan sencilla, tenga ya ese mapeo o esa forma de, mira, voy a hacer un nido, ¿por qué? Ese ¿Por qué lo vas a conocimiento. hacer? ¿Cómo sabes hacer el nido? ¿Cierto? ¿Cómo sabes hacer un nido y algo tan estructurado, algo tan complejo? Pues, siendo una criatura como es, atribámoslo pues desde ahí, desde la memoria, como lo menciona Dual, ¿cierto? Pero el tema de la reencarnación se hace un poquito más complejo en el hecho de que nosotros como seres, y no lo hablamos desde una postura de supremacía, somos algo más complejos que otros seres vivientes acá, ¿cierto? No solamente por el tema racional, sino que hay algo ahí más diferenciador, ¿cierto? En ese tema, pues, cuando hablamos de los casos de reencarnación, donde
ponen algo muy, muy, muy específico. Bueno, Yo creo ahí para agregar que todo se basa mucho, qué pena Daniel, que todo se basa mucho en el lado espiritual, o sea, que la creencia o no, digamos, en este tema de reencarnación, yo lo veo muy relacionado a eso, al tema espiritual y a esa creencia que tengas espiritualmente, de que hay algo después y que la conciencia y los recuerdos son parte de, pues digamos en el caso del cristianismo, un alma que pues, se separa del cuerpo físico y el alma como algo espiritual. Hay algo ahí que, pues yo me imagino que Daniel recuerda la película Orígenes, que a mí me llamó la atención eso, y es el tema de, pues cuando la puedan ver las personas que nos están escuchando. Menciona una analogía con los gusanos, y es que los gusanos tienen dos sentidos, ¿cierto? El tacto y el olfato. Ellos no pueden ver, ¿cierto? Entonces para ellos el sentido de la visión no existe. Para nosotros existen cinco sentidos, pero ¿cómo no podemos determinar que no haya un sexto sentido que sea la espiritualidad y que no lo podamos ver? Haciendo la analogía con el gusano. Eso me llama mucho la atención de la película. no, sí, eso es... Yo quisiera como agregar algo ahí que se me vino muy a la mente. Ahora el que no habla es Daniel. Espera ahí, señor Daniel. No, 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 Vale, hoy yo, los yo amiguitos estoy... estamos algo inquietos. No, yo estoy disfrutando todo lo que están aportando, porque la verdad es muy interesante y es algo que me deja, o sea, y que me aporta a mí muchas cosas. Así que, o sea, ustedes sigan. A mí no, no hay problema. Hay algo que me genera como mucha curiosidad, puede ser. Si estamos hablando ahorita, por ejemplo, cuando mencionaba una memoria primitiva, ¿qué tal si podemos atribuir esa supuesta reencarnación a una transferencia de recuerdos a través de la huella genética, a través de la parte genética, ¿cierto? Y puede haber como ciertas pedazos, yo estoy hablando desde la inventiva porque no soy neurocientífico, ¿cierto? Hay cierta transmisión de ese tipo de cosas a través de los genes, ¿cierto? A través del mismo ADN, como lo mencionaba Duan. Entonces, de pronto en esos niños, aunque suena muy específico, que ellos lo hacen desde su relato, puede haber esa huella anémica ahí de que, mira, puede haber algo ahí, aunque, por ejemplo, con el caso del niño estadounidense, pues no hay un lazo sanguíneo. Con otros casos sí, pero con casos donde hay un tema sanguíneo que son, por ejemplo, que le llevan a la otra persona desde que murió por ahí unos 20 30 años, puede haber un tema ahí de transmisión de genes, ¿cierto? De que en esa carga genética hay algo de los recuerdos, pues desde mi inventiva, desde lo que yo considero. Entonces, me planteo desde ahí, pienso desde ahí, como para los oyentes y para nosotros mismos. Puede ser así, obviamente no hemos alcanzado como ese nivel de investigación o de alcance como para poder concretar algo, pero eh, puede ser una cierta posibilidad. No, sí, por ejemplo, ya que Wanda acabó, o sea, ya acabó de decir, a mí me gustaría, nos gustaría también escuchar o leer a las personas de cuáles son sus creencias. ¿Ustedes en verdad creen en la reencarnación o qué opinan de eso? Ya que nosotros nos estamos abriendo y tocando mucho este tema, también nos gustaría leer cuáles son sus conclusiones referente a este tema como tal. Y una cosa que también, por ejemplo, a mí me causa curiosidad volviendo al creer o no creer. O sea, este personaje Ian, que fue el que investigó todos estos casos, para mí es algo muy curioso de que al tener inclusive tantos casos, más de 3.000 casos documentados, que uno más increíble que el otro, de niños que hablan y dicen cosas que un niño de esa edad no deberían decir, que tiene un entendimiento de aviación, de planos, de ingeniería, de varias cosas, muchas cosas más, y de términos como la muerte. Es muy curioso que es algo documentado, pero no se puede comprobar científicamente, porque si no, pues ya lo hubiéramos comprobado y científicamente.
estaría ahí y sería recreable y que se podría recrear en otra circunstancia. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que queda como algo simplemente anecdótico. ¿Por qué? Porque ya no se puede recrear. O sea, usted ya no puede coger un sujeto ni nada de eso para recrear ese mismo patrón y que dé un porcentaje positivo para ya considerarlo algo real ante la ciencia. ¿Por qué? Porque los niños, o sea, primero que todo lo que decía Duan, o no me acuerdo si era Duan o Juanda, que porque a unos sí y a otros no. Y entonces es como complicado saber quién es el que sí y cuál es el que no. Esta persona, Ian, que cuando entiende y cuando encuentra a estas personas, las documenta y sí, todo eso. El problema es que ya después de unos años, los niños simplemente olvidan toda esa vida pasada y sigue haciendo su vida normal. Entonces, o sea, para mí es algo que es como decía Juanda, es como una falla en la Matrix. A lo mejor esa transición, o sea, si existe la reencarnación, esa transición se hizo defectuosa y a lo mejor quedó un residuo ahí de recuerdos. Y por eso salen estos casos, pero ¿cómo las pruebas científicamente? El método científico no se puede aplicar a esos casos, por eso pasa a ser como algo puramente anecdótico. Otra cosa, o sea, estamos hablando nosotros ya de la reencarnación así como en sus casos y en su estado, digámoslo así, entre comillas, más puro, porque también hay mucho charlatán. Y yo he escuchado y he visto también cuánta cosa hay de temas de reencarnación, de gente que cree en la reencarnación, que, o sea, yo no tengo nada en contra de las personas que creen en la reencarnación, todo lo contrario, si es de forma respetuosa y si es de forma, digámoslo así, dentro de lo que cabe lógica, pues es como una persona que es católica o judía o la religión que sea. Lo mismo, las creencias son libres, pero hay otras personas fanáticas, como hay fanáticos en el cristianismo, como hay fanáticos del judaísmo, que creen que son, no sé, la reencarnación y siempre son los mismos personajes. ¿Por qué no? O sea, siempre son o Napoleón, Julio César o Cleopatra. Siempre son los mismos personajes. No pudo ser un granjero, no pudo, no pudo ser un campesino, no pudo ser un esclavo. No, son Julio César, Napoleón, Cleopatra y otras figuras muy famosas de nuestro pasado. Entonces, ese es un poquito, por ejemplo, lo que yo pienso, un poquito mi mi punto a dar de que sí, o sea, es algo realmente increíble, realmente descolocador de que haya tantos indicios, hayan tantas pruebas, haya tanta coincidencia, que de tanta coincidencia es como algo hasta verídico, pero a su vez que no se pueda comprobar científicamente. No sé si al final todo lo que tenga que ver con las creencias y todo eso no se pueda comprobar científicamente porque son dos cosas, no sé, totalmente diferentes o no son compatibles, o aunque hay personas o inclusive científicos que eh, dicen dicen haber que hay una compatibilidad entre la religión y la ciencia, pero a lo mejor el misticismo, el espiritualismo no se puede medir con la ciencia. A lo mejor es algo que simplemente no se prueba, sino que se siente, se tiene fe en eso. Entonces, o sea, es algo que también da mucho que pensar. Y una cosa que me gustaría preguntarles a ustedes es que, por ejemplo, si la religión, o no la religión, perdón, la reencarnación fuese real, ¿qué implicaría para las personas? O sea, ¿qué actos o cómo la llevaría a las personas? ¿Qué actos harían
si la reencarnación comprueban, o sea, lo comprueban y dicen que es real. Wanda, ¿usted qué pensaría? Es una idea muy, muy loca. Solamente piensa, por ejemplo, en esos pacientes psiquiátricos o esos pacientes que tienden al, no sé si puedo decir la palabra, auto, como lo decía en el anterior podcast, Autofalle- atribuirse a la muerte. Sí, estas autoquitarse la personas vida. no querrían quitársela inmediatamente porque pronto puedo reencarnar en alguien con un estrato social más alto y con mejor dinero, una vida más placentera, ¿no? En un círculo social donde se me provea todo. No, Mm. eso sería un caos tremendo, ¿no? Pues el tema de la reencarnación, o por ejemplo, traemos desde el budismo. Bueno, yo decido quitarme, ya sabemos que el día de hoy, y reencarno en un cerdo. ¿Qué más me espera a mí? ¿Qué más que me dan en un camión a una procesadora? Y pues y lo hablamos pues desde el budismo que cualquier tipo de ser que vivo está dentro de tus posibilidades en base Es una planta. a tus creencias o creces en una planta y el día siguiente te pisa un auto. Pues entonces es complejo, ¿cierto? Entonces creo que nadie querría reencarnar porque todo estaría obviamente al azar. Ni, no sé, creo que sería muy loco, muy, muy, muy complejo, todo se volvería muy complejo si todos fuéramos conscientes de que podemos reencarnar. Duan, ¿usted qué? Eh, Sí, bueno, a mí no se me ocurrió esas ideas tan locas que, que menciona el compañero Juan, pero yo lo veo desde dos puntos. Primero, no cambiaría absolutamente todo. Imagínate que vos sabes que vas a reencarnar después de morir. Es como que puedo vivir la vida de una forma totalmente diferente. Por un lado, yo lo veo de dos formas. Este es el primer lado. La vida, las personas la vivirían totalmente diferente porque saben que, es que al final van a renacer. Es una vida más, ¿cierto? Es una vida más, pero voy a nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces eso nos lleva al punto que más o menos mencionó Juan, y es que si estás teniendo una vida difícil, yo para qué voy a luchar por tener una vida mejor. Vamos a ya sabemos qué, y que las probabilidades lo digan, ¿cierto? Entonces, no, eso cambiaría absolutamente todo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué papel pasarían o cómo entrarían o cómo se involucrarían las religiones de acá? Por ejemplo, en el hinduismo, lo que entiendo es que la creencia de ellos es de la reencarnación, pero no de una buena manera. Es decir, lo que se busca en el hinduismo es que encontrar el ser perfecto, limpio, entonces lo que buscan es dejar de reencarnar, porque si cometes un error vas a seguir reencarnando hasta que puedas descansar. Entonces, si lo llevamos a ese punto donde siempre vamos a reencarnar, ¿qué papel tendría la religión ahí? Nunca voy a descansar entonces. Mi alma, la parte espiritual, nunca va a descansar. Entonces, es un tema muy loco. O sea, pero esas son como las dos perspectivas que tengo sobre el tema. Quisiera como agregar algo ahí, y es que hay algo muy bello y muy particular en la muerte. Es que la muerte atribuye un propósito de vida en la persona. Pero todos sabemos que vamos a morir. Entonces, de alguna forma, la muerte te recuerda tener solamente esta oportunidad de hacer las cosas, ¿cierto? Si hay una idea de reencarnación, creo que todo se vuelve un poquito más flexible para todos, ¿cierto? Ya no hay un miedo de por medio, ya sabemos que hay otra vida. Y quisiera hacer como postular ahí una pregunta más interesante. ¿Qué tal reencarnar con los recuerdos de la vida pasada? ¿Qué tal la carga ahí, la carga de cognitiva con respecto a todas mis vidas pasadas? ¿Me volvería loco? ¿Sería capaz de seguir viviendo de esa manera? Renazco y por allá en ciertos años, cuando tengo un nivel de conciencia más avanzado, empiezo a recordar todo lo que pasó en mis vidas anteriores. ¿Cómo seríamos a nivel de ser, reconociendo todo ese tipo de cosas, todos los recuerdos? ¿Seríamos más sabios desde una temprana edad o seríamos más tontos porque no hay un tema de responsabilidad o miedo por la muerte? Hay algo también para agregar que es
relacionado con lo que mencionas y lo venimos hablando y es, no es lo mismo como Daniel, como Juan, como yo conduzco en la vida real que como conduzco en el GTA, porque en el GTA yo tengo más vida. Digamos, es reducirlo pues a videojuego, pero es básicamente la idea loca que le está mencionando. Es muy loco porque pues ahí sabes que vas a revivir, que no es algo tan grave. Sí, en cambio, como decía Juan, el hecho de que nosotros pensemos que obviamente todos vamos a morir, eh, todos, creo que la mayoría de personas buscamos con lograr algo, ponernos ciertos objetivos antes de que llegue ese momento de la muerte. Entonces eso te da un propósito, pero al final, si se vuelve tan flexible, yo creo que el propósito no va a importar tanto. Yo me voy a volver aquí un poquito gui, un poquito bricky. Me parece muy interesante lo que dice Juan, ¿cierto? Pues, algunas personas lo reducirán porque es un tema de videojuegos. Pero no es lo mismo morirse usted en el GTA que en el Dark Souls. Porque en el GTA vos te morís y pues hay un punto de reinicio y no hay una pérdida como tal de algo, ¿cierto? Hay Es un una juego más, penalización. soy libre, ¿cierto? Hago mis cosas, me divierto, tengo total esparcimiento dentro del mismo juego. Pero en el Dark Souls es un tema de que vos tenés una ruta, te morís y perdés todos los recursos, todas las cosas que hiciste. Y el juego tiene un tema de complejidad. Entonces en el GTA vos te morís, estás normal, estás tranquilo, estás feliz, volvés a hacer lo mismo. En el Dark Souls entra la frustración, entra la rabia, entra la ira y eso se apoya un poquito en la forma en que vivimos nuestra propia vida. Pues nadie quisiera morirse ni pasar por una situación complicada porque obviamente todo lo que hacemos nos cuesta, güey. Tiene un nivel de esfuerzo todo el tiempo. Yo creo que simplemente voy a poner el punto aparte de aquí. No voy a agregar nada más a todo lo que ustedes dijeron porque lo compro todo, lo compro todo. Así que pasamos a la siguiente parte que es mi parte favorita y es que yo les tengo una pregunta a ustedes. Y es que si ustedes no consiguen trabajo, ¿cuánto pagarían por unas vacaciones, no sé, de 6 meses, de un año o hasta 3 años, con alojamiento, con actividades físicas, con comida, todo eso incluido? ¿Cuánto pagaría usted, Juan? Si no conseguimos, es que la premisa ahí es, si no conseguimos Sí, o trabajo, sea, si no tienen trabajo, porque obviamente, pues, o sea, si no tenemos trabajo, ¿cuánto pagaría por unas vacaciones? Todo pago. con todo eso incluido, correcto. No, pero es que eso depende mucho de pues eso es, digamos que una pregunta que puede tener muchas respuestas muy subjetiva a que lo que Bueno, vos no sé, disfrutás y bueno, hablar con los no tenés. se me enrede tanto, no tiene que pensarlo tan profundamente. Ya estamos muy filosóficos, es que ya estamos muy filosóficos. Estamos ahí en el no saque es de conciencia tan alta que tenemos en este momento. Ya, bájele 2 rayitas de nivel de conciencia. Bueno, un número. ¿Cuántos años? 3 años. Lo que usted ¿Cuánto quiera. pagaría? Sí, 3 años. Sí, 50 millones de pesos, por decir un no. Bueno, y usted ni tan mal, usted, Juan. Colombianos. Ajá, bueno. Bueno, yo creo que eso va muy dado pues como al estilo de vida que uno lleva, ¿cierto? Todos estos años, si uno se siente cansado, agotado, si uno considera que le ha metido bastante, no le ha metido, pues yo en mi perspectiva, en lo personal, yo le metería esos 3 años y no sé, hasta más de los 50 millones porque si nos vamos pues, de pronto un poquito a lo que estamos hablando ahorita, ¿cuántas vidas tenemos, cierto? ¿Cuántas Bueno, vidas tenemos como para poder disfrutar de este ratito? bueno. Entonces, vea yo lo que les traigo un personaje que esta persona tuvo que gastar. ¿Usted cuánto le metería en Sí, la perspectiva tuya que ¿cuánto le meterías tú a una boda? Una vacación, güey. No. Yo solamente quiero su respuesta. Porque este personaje que les traigo es un poquito pregunta trampa, ya que el personaje en cuestión se llama Olev
que ingresó recientemente a una colonia penal rusa tras recibir una condena de 3 años y 2 meses de prisión por realizar amenazas falsas de bombas con el fin de obtener comida y techo. El hombre tomó esta decisión extrema en la ciudad de Ufa después de agotar sus intentos por conseguir empleo que le permitiera subsistir de forma independiente. El joven cumplió el servicio militar obligatorio que allá en ese país es requisito al finalizar la escuela secundaria y viajó a Ufa, que es digamos así, la gran ciudad en esa región. En su búsqueda de oportunidades laborales le faltaba mucho recurso económico ya que no encontraba y lo dejó en la situación de calle y lo motivó eventualmente a diseñar este plan para que las autoridades lo detuvieran y tener este mágico y agradable resort y vacaciones. Comida gratis. Que yo lo voy a decir personalmente, tan mala, tan mala, tan mala no es la idea del parcero. No sé ustedes qué piensan. A ver, si nos vamos a un lado muy filosófico, pues ya uno tiene que estar en un grado de desesperación muy alto porque al final estás perdiendo lo más importante para mí, que es la libertad. Porque sí, tienes todo, te vas a sostener, pero no puedes hacer lo que quieras. Y para mí eso no lo compra nada. Ya no tan filosófico, pues sí, no es tan mala idea. Pero marica, pero de usted que Al final va a tener comida y hospedaje, no sé si el mejor, pero bueno, es que cada persona vive realidades diferentes. pero marica, yo le digo una cosa, ¿usted para qué le sirve la libertad si es para vivir como un indigente? Digo yo. Exacto, por eso, pero no nos vamos a meter en el lado filosófico. ¿O sí? No, mira, yo pienso que eso es un tema de perspectiva. Si a usted le parece espectacular estar encerrado con sus comidas y no necesita nada más, pues yo también haría lo mismo. Pues el Estado me está prohibiendo, pues me está, se volvió la palabra, bueno, me está dando todo el sustento, no tengo que pagar absolutamente nada. Puedo dormir, estoy seguro, de alguna forma, pues no creo que haya el tema penitenciario sea tan pesado. Y pueden haber ciertas comunidades dentro de las mismas cárceles. Incluso hay cárceles donde hay un tema de educativo. ¿Ya? Trabajan dentro de las mismas cárceles también. Hay gente que se instruye, que transforma, que están en programas de reinserción. Que pueden estudiar Entonces, de pronto también. para él, ¿cierto? Entonces, más que una cárcel, ministro, de pronto para él vio una oportunidad de salir de toda esa desesperación, como lo mencionaba Duan. Pues, si afuera estoy sufriendo tanto y estoy aguantando hambre, ¿qué daría yo por tener mis 3 comidas al día, no? Mm, Vea, eso también me hace acordar, también hubo un caso así similar de ancianos que cometían crímenes menores en Japón, porque obviamente usted sabe la situación que hay en Japón ahora de la soledad de muchos ancianos y todo eso. Entonces, imagine una persona que vive sola, ya mayor, que le cuesta ya cocinar, que le cuesta ya atender una casa, que ya ni los hijos ni los nietos, o a veces, o sea, si tienen familia no lo visitan, y hay unos que ni tienen familia, hacían crímenes menores y se iban a las cárceles. Obviamente la cárcel de Japón va a ser mucho mejor que una cárcel de Tailandia o en los países de otros países subdesarrollados, por así decirlo. Pero, pero o sea, que también tan mala idea no es, porque la premisa de esa señora era que allí hacían actividades físicas, tenían como clases de aeróbicos, les daban comida, o sea, tenía una rutina, que al final nosotros somos seres de rutina también, y que también le facilitaba ciertos trabajos. O sea, por mucho que la pusieran a trabajar o hacer obras sociales, no iba a ser tan pesado como por valerse por ella misma. Entonces, o sea, a veces ya metiéndonos por el lado medio filosófico o profundo, porque, o sea, al principio sí me causó mucha gracia,
Pero ya viendo por el otro lado, marica, el mundo sí está muy jodido en ciertos lugares para usted preferir irse a la cárcel a subsistir en ciertas sociedades y en ciertas comunidades. Yo ahí sí, yo ahí, por ejemplo, también agregar el tema de lo que mencionabas, digamos, en el caso de los abuelos, lo entiendo, porque no te puedes valer por ti mismo, pero si eres una persona sana, joven, no tienes problemas de drogadicción o psiquiátricos. Yo lo que mencionaba antes, o sea, tienes que estar a un nivel muy alto de desesperación, porque o uno piensa como persona joven, puede que hayan poquitas oportunidades, pero puedes ir a otro lugar, pues no tienes que quedar ahí, puedes ir a otro lugar, buscar más oportunidades, o sea, intentarlo, si me hago entender, o sea, porque si físicamente o, bueno, y mentalmente estás de una forma saludable, Sí. No, yo estoy con no, usted, no, yo estoy con usted ahí, Duan. O sea, yo creo que esta persona ni física ni mental, porque si tuviera mental hubiera tomado otra decisión, le soy honesto. exacto, sí, Física sí se podía valer por él mismo, marica, o sea, porque es que si no hay oportunidades, por ejemplo, poniendo ejemplo como en Colombia, hay personas que en su pueblo, hay pueblos que son muy pobres, que no tienen muchas oportunidades. ¿Cuál es la cosa que se podía hacer? Hay que coger sus cositas e irse a probar suerte en otras partes. Hay personas que se quedan y se quedan en la pobreza porque no pueden salir de ahí, de ese lugar, pero no sé, irse a una ciudad que sea un poquito más movidita, irse para capital, que aunque no sea la mejor capital y yo no se la recomiendo, no mentira, la reco- pero, Silencio. pero, pero Silencio, padre. hay muchas, hay muchos lugares que puede haber más oportunidades que en otras, en vez de quedarse en el mismo hueco que no haya oportunidades. Y lo de los viejitos, que no fue la noticia que traje, pero yo entendería más y tendría más peso que una persona joven recién salida que, o sea, prestó su servicio, porque otra cosa, si usted prestó servicio, que ahí no como que no me cuadra, si usted prestó servicio y se graduó de su academia militar y todo eso, ¿por qué no siguió por ese mismo lado? Porque yo le digo una cosa, y estamos hablando de Rusia. Rusia lo que necesita son soldados. Entonces, a ver, ¿por qué usted no fue para allá? ese ejército. Ajá. Entonces, o sea, tiene su lado cómico, pero a la vez también es como, bueno, muchacho, tuvo mejor opciones. Exacto. Pero Hay que bueno. revisar cositas, ¿cierto? Hay que mirar de pronto a Olet. Yo digo que es un hombre tranquilo y muy relajado. Hay gente que para la felicidad, o la felicidad de ellos es algo muy sencillo, cosas muy simples. Él de pronto ve la vida desde ahí, de tener sus cosas básicas y ya, y él es un hombre tranquilo, es un hombre feliz, Está puede conforme, dormir. está conforme con comer las veces que Hay gente comer. que solamente le basta comer y dormir y nada más, ¿cierto? No tienen más aspiraciones, no tienen más metas de su estilo de vida y cuál está libre él de vivirla. Me dio una oportunidad y digo que es un hombre bueno porque él pudo haber hecho otra cosa para poder que lo hubieran encarcelado y simplemente optó por las amenazas, que obviamente eso no hirió a nadie, no planeó nada, no puso una bomba, nada, y sabía perfectamente que eso le iba a dar cárcel. Ujú. Entonces, digo que es un hombre más bien inteligente, hasta puede ser alguien perezoso que no quiere enlistarse ni tener otros trabajos, entonces Bueno, sí, hay que también. mirarlo desde ese punto. Bueno, ahí también le doy la razón, porque es que también si usted no quiere, digámoslo así, y más como está Rusia, de que no quiere ir a la guerra, que le pase algo, pues marica, yo prefiero, o sea, él pensará, no, yo prefiero irme para la cárcel, ahí me relajadito, encerradito, bien calientico, tengo mis horarios y todo eso, en vez de meterme ahí al campo de batalla, aguantar frío, hambre y de todas cosas. Entonces, o sea, por ese lado, lo que dice Juanda, pues también pudo ser inteligente. De
querer tener las tres cosas: comer, cagar y dormir. Entonces ya con eso, es el hombre más feliz del mundo. Y hablando de cagar también, yo que ese tema tan apasionante que todo el mundo eh, disfruta, unos más que otros, yo le tengo una pregunta a ambos. Y es que ustedes cuando van al trabajo, ¿cuánto creen que es lo razonable en que una persona pueda durar en el baño? Bueno, a ver, es que, espere, yo pongo un pause ahí, porque es que Dubán trabaja desde la casa y Juan David está incapacitado. Y no ha ido a trabajar desde hace como 2 meses. De fuera. Estamos Yo duré hoy media hora. por mi radio fue una Ahí como que la pregunta ¿Con se... celular o sin celular? Ah, con, con todos los juguetes. A ver, Lo que usted necesita no es más de 10 minutos. Sí. Es eso, es eso. ok. Para usted, por ejemplo, cuando usted trabajaba Dubán en la oficina, ¿cuánto es el tiempo máximo más o menos que una persona podría durar en el baño? No, pues que eso no lo definíamos. Trabajaba en esclavismo moderno prácticamente y tenías 10, 15 minutos máximo. Ya de ahí te decían, pero en el baño no estabas. Cuando usted... Entonces, sí, por mi lado es. Yo lo máximo en un trabajo ha sido por ahí 20 minutos. Ah, Y ya algo consciente pues de que yo sé que estoy capando tiempo. Porque era un baño tranquilo, al lado de mi oficina, no había nadie por ahí. Ay, un lugar fresquito. Lo más de la necesidad era como para poder relajarme. Ay, mucho le estoy en este bar. bueno, yo también lo voy a Sí, decir. por ahí unos 20 minutos. Vale, les voy a confesar una cosa, marica. Por ejemplo, yo yo era una de las personas que yo no iba al baño si no era en la casa. Yo en ninguna parte me gusta ir porque me gusta como la comodidad, o sea, sentirme seguro. ¿Sí me entiendes? No sé, como hacerlo en cualquier parte. Nada. Pero de un tiempo para acá, hace ya un par de años, marica, me gusta más ir al baño en el trabajo que en la casa. Marica, yo cuando vas al trabajo, yo soy feliz No, yendo al eso es baño. donde la necesidad llame. No, Donde sí, no, fue. obviamente en estos momentos ya ha cambiado la cosa. Eso era, yo le decía pues más o menos antes, hace unos cuantos años. La- Pero bueno, yo creo que sí, ya. Pero, marica, Porque yo también opinaba lo mismo. ya que ya nos estamos haciendo viejos. Pero, marica, Pero depende del baño. exacto, también lo mismo. No, sí, porque si es un baño, no sé, en No, un... si es un baño público, la piensa. Un baño puede caer en la mitad La cabina yo sabía que en la mitad del centro. mm, que sea una puerta, de esas puertas que tienen, no sé, un seguro de papel, que se abren con el viento. Bueno, ¿por qué les preguntaba eso? Y estamos hablando de todo menos del suceso. Y es que un ingeniero chino demandó a su empresa tras ser despedido por pasar demasiado tiempo en el baño. El ingeniero de la provincia de Jiangsu, en China, demandó a su antiguo empleador tras ser despedido por realizar visitas frecuentes y excesivamente prolongadas al baño durante su jornada laboral, obviamente, una de las cuales llegó a durar 4 horas. El caso reportado Uy, recientemente en la Federación de Sindicatos de Shanghái generó un debate sobre los límites de las necesidades físicas y las obligaciones ya laborales. Pero ¿qué opina usted durar 4 horas en el baño? O sea, ya como que pasadito el parcero o qué. Repasado. puede ser un récord Guinness en el intestino más largo del planeta, ¿no? Oiga, güey, Sería todo. Se va a enterarse las 7 películas de Harry Potter. marica, y no, No. y el conchudo huevón es que demandando. Ah,
Sino que fisiológicamente, pues no sé, habrá personas que tienen sus condiciones, pero yo creo que pues, ya eso es totalmente imposible. Y pues ahí nada, que no No, creo sí, que perdure esa demanda mucho. no, o Porque sea, al el final parcero, yo ahí, no, que decía que el parcero tenía problemas. O sea, él tenía unas hemorroides, quién sabe, el tamaño de unas bolas de golf o tales, y también tuvo un bueno, no procedimiento. sé, la verdad ya ahí hablo en desconocimiento, No, porque pero es que no también, conozco. pero es que también, weón, o sea, fuera de eso, usted si tiene una condición, o tales, usted habla con su empleador, su supervisor y ve esto pasando. No te vas a desaparecer 4 horas. Y bueno, y supongamos que tenga usted un problema. Marica, 4 horas yendo al baño, Sí, exacto, ya. unos 4 Porque yo voy horas. al baño, o por ejemplo, yo voy al baño y eso, y en tiempo laboral, obviamente. O sea, a mí esa cagada que me la pague. No, ni antes ni después. Por eso también me gusta mucho eso, que le paguen nuevo por cagar. Es que me gusta, la verdad es que nos gusta. ¿Cuántas veces vas al baño No, yo al todos baño, los días? no, o sea, yo al baño sí voy muy seguido, pero no a eso, sino porque yo tomo mucha agua. Entonces, cada ratico voy. Pero a lo que voy es que si voy a hacer del 2 por no decir ir a cagar, eh, Igual no digo, por no decir. yo, yo cuando voy a ir a hacer del 2, lo que, lo que, marica, ya después de 10 minutos, a mí se me corta la circulación en las piernas. Yo me levanto de ahí como el bebé pues como Bambi, ahí. Esa parte la cortamos, por favor. Yo ahí me levanto, pero con los pies como gelatina, ahí bien debilucho. Ah, Y eso es después de 10 minutos. Ahora imagine usted 4 horas. Es que no, 4 horas no le da los poderes para uno estar ahí pujando 4 horas. Pero yo sí he tenido unas diarreas que eso nunca termina. Eso me pasó en Santa Marta. Pues yo me paraba, sentía las ganas otra vez de ir, que me tenía que volver a sentar y así. Y no creía, no, yo terminé y me paraba y volví a Ay, retomar el estómago. saludos a nuestro hermano Brian. Lo saludamos cuando esté escuchando eso. Viva Marica, el ceviche, Bueno, que se lo vamos a contar. viva el ceviche, viva. viva el ceviche. Y uno el hijo de puta, bien montañero y comiendo así ceviche crudo ahí. Pero, marica, pero es que Y me ya. intoxicaron los residentes para que me intoxiquen. Nuestro propio compañero. Pero pero ahí sin omitir a mi amigo el cagón. Y si pensamos pues que ese era el único año en la empresa que, ¿qué hacen los demás? No, Eso de 4 horas que hace. Gracias a 3.000 personas. no, yo creo que ese parcero, quítele en el celular, quítele todo ahí, póngalo ahí, a ver si se va a demorar 4 horas. No creo. Sí, voy a morar porque no quería trabajar. Sí. O sea, y aparte ser del sindicato, pues nadie le ha pedido algo mejor a la vida. No. Marica, no, muy pasado el parcero. Pero bueno, ahora vamos por nuestra parte, no sé si de algunos favorita o no, que sería nuestro minuto personal, donde podremos, no sé, gastar el minuto como queramos. Una reflexión, una recomendación o hablando cualquier cosa eh, X, ya cada quien lo puede administrar y usar como se le antoje. Empecemos por usted, Juan. A ver, nuestro minuto personal que nos trae esta semana. Bueno, volviendo un poco al tema que tuvimos el día de hoy, que es un tema bastante complejo, pensaría yo. Hay un documental, es una miniserie, en Netflix lo pueden encontrar, se llama
Surviving Death, o en español Sobreviviendo a la muerte. El episodio 6 habla de la reencarnación, justamente lo que estábamos hablando. ¿Qué tiene interesante? Que durante este episodio hablamos mucho del doctor Ian Stevenson. El doctor falleció, pero los trabajos de él los tomó el doctor Jim Tucker, que básicamente pues es un psiquiatra, si no estoy mal, de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, que continuó como con esta línea que traía el doctor Stevenson. Y en ese episodio, y de hecho él aparece en el episodio y entrevista a familias, a niños, eh, y básicamente donde los niños le cuentan las historias de vidas pasadas. Y me pareció impactante porque, digamos, al final volvemos a lo mismo, la veracidad, qué creer, qué no creer, pero cuando es el documental, los niños había un niño al inicio del documental que totalmente, digamos, de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy lógica, daba información muy concreta de una vida pasada. El doctor que hizo algo similar a lo que se fue en la película Orígenes, que fue tomar imágenes de lugares, de familia, porque generalmente esa es la prueba que hacen de esa persona que ellos mencionaban o que habían optado, que habían reencarnado en ellos, ¿cierto? Y los niños empiezan a mostrar los lugares y a señalar los lugares de una manera muy directa y de una manera muy concreta que pues te sorprende. Entonces, para los que quieran como abordar un poquito más del tema, les recomiendo esa miniserie, especialmente de capítulos. El capítulo número 6 dura aproximadamente 50 minutos y los invito a que nos dejen en los comentarios qué piensan. Aparte de sus creencias, qué piensan al ver estos casos, porque como mencionábamos antes, son muy impactantes. O sea, al final lo hablamos desde la razón, desde la lógica, desde lo científico, y también desde lo espiritual, porque es un tema bastante complejo, que tiene muchas aristas. Entonces, esa es mi recomendación, muchachos, para el día de hoy. ¿Me repite el nombre otra vez? Porfa. Sobreviviendo a la muerte, Corriendo a la muerte. Surviving Death en Ok. inglés. En Netflix está, dijiste, ¿cierto? Sí, episodio 6. Aunque agregando una cosita, una pequeña cosita de la recomendación de Duan que mencionó antes, es que muchos casos, por no decir casi todos los que este investigador ha recopilado, están en la página de la Universidad de Virginia. Así que si alguna otra persona quiera indagar más, conocer más casos, porque lo que tocamos de casos nada más fueron dos y así como por encima, hay muchos casos ahí que son realmente sorprendentes, que te dejan aún más sorprendido con la boca abierta. Pues, si quieren indagar más, si quieren informarse más sobre todo este mundillo de casos de la reencarnación, pueden ir tranquilamente a la Universidad de Virginia, que es la página de allá, y ver, estudiar, leer esos casos que están ahí, que de hecho de ahí fue que yo saqué los que tenía. Entonces, melo con la recomendación. Wanda, ¿qué nos trae usted esta semana? Listo, yo esta vez no quisiera como recomendar una serie o película, sino de pronto un poquito de las obras de Carl Jung. Ok, Carl Jung es un psicólogo que en gran parte fue discípulo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él de alguna forma se desligó de Freud porque Freud tenía una teoría muy mecanicista. Entonces Jung era un poquito más místico, pongámoslo ahí entre comillas, porque Jung tampoco creía en patrañas. Jung tuvo la oportunidad de hacer un viaje enorme, muy largo por todo Oriente y sacó conceptos muy importantes desde el tema de la reencarnación, desde el tema de la sincronicidad, que es un término que se atribuye como una forma en que el universo se manifiesta en nosotros, habla de cierta unidad. Para los que nos oyen no vayan a pensar que estamos hablando de patrañas, no. Jung justifica, tiene una obra muy completa, muy pesada, con alto rigor.
no cae en patrañas. Él lo que hizo fue en todo ese tema de los viajes es conocer cada una de esas culturas, esos contextos, de pronto identificar cómo es que las personas se estructuraban o manejaban sus arquetipos, que es un término que él maneja mucho. Entonces mi recomendado de pronto es el libro rojo de Carl Jung, ¿cierto? Que habla un poquito de todo este tema, de estos temas que son psicológicos, son filosóficos, pero que tocan lo místico, tal como estuvimos hablando todo el tiempo acá en el podcast, que la reencarnación, queramos o no, nos tocaba hablar de un tema espiritual, de un tema místico, un tema de que no comprendíamos porque no teníamos más argumentos, no teníamos como para dónde más tirar. Queramos o no, nos tocaba tocar hacer pues temas que no tenemos cómo comprobar. Entonces, recomendaba la obra de Carl Jung. Para los que les guste leer cositas, ver videos y se van a dar cuenta que es una persona que le metió bastante a todo eso que no entendíamos mucho. ¿Hay alguna fuente o algún lugar que podamos revivir esas obras o alguna serie relacionada con eso? O usted, digámoslo así, dentro de su campo, a una persona que no sea psicóloga, sino una persona a pie que está interesado en informarse más en su obra, ¿qué le podría recomendar? Algo que no sea muy pesado, muy técnico sobre Cars. Ay, sonó excelente. Hay un instituto que incluso maneja cursos gratis, se llama el Instituto Eleusis. Creo que están ubicados en Perú, pero tienen una connotación internacional para los que quieran buscar Eleusis. Entonces ellos se dedican únicamente a la obra de Carl Jung. Entonces yo incluso tuve la oportunidad de hacer tres cursos con ellos. Son cursos muy básicos, son cursos para introducirse a la obra de él, para los que les gusta, son cursitos a veces de 24 horas, 48 horas. Entonces, invitados a buscar desde ahí. Los cursos son constantes, siempre tienen inscripciones. Algunos cursos son pagos, pero tienden a ser muy baratos. Entonces, invitados por a buscar el Instituto de Leucis y, y ahí aprende uno mucha cosita, temas de arteterapia, simbología, arquetipos, cosas muy básicas que manejaban la obra de él. Este podcast es patrocinado por Eleusis, la plataforma de conocimiento. No, no, mentiras. No he recibido nada monetario por esto. Quisiera recibirlo. Luego sí, si me escuchan. Oh, una retribución ahí, un poquito. Le voy a mandar un par de medias. Este, bueno, la pregunta del millón es, ¿tiene cursos gratis? No. Sí, tienen cursitos gratis, Ah, cursos bueno. certificables. Bueno, eso es Tuve lo la oportunidad de importante. hacer tres cursos de allá, muy buenos. Gente muy preparada. Bueno, eso es lo importante. Mientras sea gratis, hasta un puño. Tampoco. No, Cagada de 4 horas. no, mentira. Bueno, mi recomendación o minuto personal sería, bueno, yo ya se las di al principio, no, mentira, no, esas no, esas se las dije al principio, que las Orígenes, que bueno, también sería una recomendación buena si no se la han visto. A mí me gusta mucho la película, o sea, yo me la vi en su momento, cuando salió, creo que hace, ¿qué? 10 años, inclusive más que salió esa 10 película. años, 12. 12, imagínese. Y la he visto ya como por 2, 3 veces van. Entonces, o sea, recomendadísima. Pero esa no es mi recomendación. Mi recomendación es un juego que es muy entretenido. La verdad me gusta mucho. De vez en cuando lo tomo, pues, de vez en cuando. Y lo tomo ya sea con mi primo o con otro parcero que se llama Don't Start Together. Yo creo que hasta con Juanda lo jugamos, ¿cierto, Juanda? ¿O no? Sí, era una chica que podía rebobinar ciertos estados de tiempo, ¿cierto? ¿No? No, no, bueno, Algo así. No. sí, no, a ver, Yo sé cuál es, ya sé cuál es. No, no, lo estoy confundiendo. a ver, El de un estado es como un tema de supervivencia, ¿no? exactamente. El No Starve Together es un juego de supervivencia. La animación, o no animación, sino que digámoslo, el arte y los gráficos son un poquito básicos, pero es lo que le da ese encanto. El arte es algo lúgubre, es algo bonito, pero es un juego difícil y entretenido a su vez. Te exige, tiene muchas mecánicas de supervivencia, hay estaciones, vos tenés que equiparte para el invierno, inclusive para el verano, la comida también es tema muy importante
Y lo que hace esto divertido, y más cuando se juega con amigos y entre más personas mejor, es la gestión. Es en que todos se tienen que organizar, todos tienen que hacer algo, porque si alguien no cumple su trabajo o su tarea, al final se va a ver reflejado en los demás y puede afectar la supervivencia de los demás. Es para tirar risa, para putear al otro, para, no sé, para darse un subidor. Es algo muy entretenido. Cualquier computadora a estas alturas lo puede correr. Los gráficos son relativamente simples, sencillos. Lo pueden ver en Steam. No, en este momento no les sé el número de cuánto pide de RAM ni de memoria, pero creo que cualquier computadora lo puede correr. Eh, Tiene, como le digo, actualmente y cada vez más le van metiendo actualizaciones, no es un juego abandonado. Entonces, o sea, y también lo importante, es también muy barato. Inclusive hay promociones de vez en cuando de ese juego, especialmente en Halloween, creo que hay las promociones más significativas. Entonces, si tienen la oportunidad de jugarlo o lo han jugado, y todo eso, pueden volver a retomarlo. Puede ser una buena excusa para quedar con los amigos, para volver a parchar con ellos. Entonces, aprobado por Chayanne. Pero bueno, sin más demora y ya concluyendo todo este programa de esta semana, quiero agradecerles a todos por estar aquí con nosotros, por darnos ese regalo tan preciado que es el tiempo de estar ahí, ya sea comentando, compartiendo, inclusive recomendándonos cositas y ser ahí interactivos con nosotros. En verdad le agradecemos. Espero que les haya gustado, que les haya despertado un poquito la curiosidad, la duda de este tema tan interesante. Ya saben, si tienen alguna recomendación, si tienen alguna duda o algo que quieran compartir, es sino que nos lo deje llegar y créame que les vamos a contestar o a tomar en cuenta a futuro. Entonces, sin nada, nos vemos en una próxima y muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchachos. No vayan al baño 4 horas, por favor.